Hay una gran comisión que está aquí en la escritura. A ver, de aquí ya se perdió. Mateo. Sí, la encuentro, hermano. Ya, Mateo 16. Mateo, esta es una gran comisión. Esta es una gran comisión, una de las tantas formas de la gran comisión. Usted sabía que en Génesis, cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, esa es una gran comisión, ¿cierto? Es una gran comisión. Una de las comisiones. Y tener familias e hijos, porque como dice la palabra en otro lado, Él está buscando hijos para su gloria. ¿Sí? Para eso la familia, para eso las naciones, todo. Y también después del diluvio, cuando Noé ya bajó del arca, el Señor le volvió a repetir esta gran comisión. Pues como se había acabado lo que había crecido la humanidad hasta entonces, excepto esas 8 personas que salieron del arca, el Señor también le dio la gran comisión, también le dijo lo mismo: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y la gran comisión de Mateo 27, 28, en donde el Señor dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todas esas grandes comisiones tienen un mismo objetivo: hijos para la gloria, hijos para el reino. Ahí es donde cobra sentido y cobra propósito el porqué del matrimonio, el porqué de la familia, ¿cierto? Para criar hijos para la gloria de Dios. Y aquí hay una pequeña en el sentido de que el volumen del texto es pequeñito, pero el sentido espiritual es muy fuerte. Esto que ya el nombre, ¿cuál fue? Mateo, se me volvió a perder. 16. ¿Por qué se me perdió? Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Vamos a ubicarnos allí, por favor. Mateo 10, 16. Tiene otros textos paralelos. ¿Alguien encontró? Mientras yo le encuentro. Dice así la palabra del Señor. Oiga bien. Observe bien. He aquí, yo os envío como ovejas. ¿En qué? Ten en cuenta esto. Porque esto es para contextualizarlo con el carácter de los hombres postreros. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 17. Y guardaos de los hombres, porque los entregarán en los concilios y en las sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen, porque, como les he dicho, les he hablado, en aquella hora les será dado lo que debéis hablar. Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo, de vuestro Padre que habla en nosotros. 21. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Por qué escogí? La pregunta es: ¿por qué escogí esta gran comisión? Porque usted y yo que estamos viviendo este tiempo, este último tiempo, y a la generación de hombres y de mujeres y de todo tipo de personas
a los cuales a nosotros nos toca cumplir esta gran comisión, es esta, así, una generación de lobos feroces, de personas asesinas. Llevaron de reyes, los entregarán, los matarán. El hermano entregará la muerte al hermano. Eso en algún sentido tiene el doble sentido, que valga la redundancia. Los hijos naturales, carnales, entregarán a sus hermanos a la muerte, y también en algún sentido espiritual, también las traiciones, algún tipo de muerte hay ahí también. Entonces el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto habla de un grado de maldad y de crueldad, y para fortuna nuestra, digámoslo así, para privilegio nuestro, esta es la generación que nos toca evangelizar. Imagínense. Eso para mí cobra sentido lo de la armadura de la fe. Porque para uno evangelizar una generación con estas características y una que todavía no hemos visto, se necesita estar bien armado. Y no armado como viene Santiago acá con una M60 para cogerlos a metrallazos evangélicos y matarlos. No. Si lo vieron que cada vez trae una más grande y más poderosa. Bueno, pero la Escritura a nosotros nos manda es cubrirnos con la armadura de la fe. No hay más. Es el arma más poderosa que la capacidad de daño que tienen este tipo de personas y este tipo de generación que la Biblia lo define como la generación de los últimos tiempos. Entonces, eso no es para desanimarlo a usted, sino para retarlo, de que no es lo mismo la generación de hace 40, 50 años a esta generación de la cual usted forma parte y de la que usted de alguna manera va a dejar un legado. Esta generación en la que nosotros estamos ya corresponde a la generación peligrosa. Observe bien. Segunda Timoteo 3:1. Segunda Timoteo. Vamos echando por ahí por ese lado. Segunda Timoteo 3:1. Dice, porque también que dice al pueblo de Dios siempre ha correspondido tiempos difíciles, pero estos son tiempos peligrosos, y hacia adelante se podría decir que van a ser más peligrosos, así que no hay posibilidades de que como que las cosas mejoren, van a ser más peligrosos. Y la pregunta que también tenemos que hacernos es, porque acá también en primera de Timoteo yo encontré en el capítulo 4, la predicción de la apostasía, algunos han tratado de ver, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas del demonio. Esto tiene que ver con el aspecto espiritual, ¿lo nota? ¿Lo nota? Y ahora, ¿por qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, en algunos casos, como está ocurriendo ahí con esas doctrinas raras, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de los creyentes y los que han conocido la verdad.
Sigue diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias y por la palabra de Dios y por la oración. Podemos causarnos un poquito mejor. ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? Porque escasea la palabra de paz. Porque escasea la palabra. ¿Por qué digo, Roch, me recuerdas el tuyo? ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? Porque ya no hay hogar, no hay familia, No hay temor de Dios. De acuerdo. Porque no hay Dios. Porque no hay qué. Porque no está Dios en ninguno de sus caminos. ¿Por Porque hay qué? muchas distracciones. Yo digo que al contrario, mucha gente sabe mucho de Dios, ha negado la fe y son tan absurdos que enseguida van a esperar las naciones directamente en contra de Dios. O sea, es porque lo conocen y saben que va a venir. O sea, No es que no sepan de Dios, no es que no conozcan incluso a Dios. Este punto es interesante, ¿no? Porque uno se imagina el impío, el maligno, el ateo. Y le digo porque hay muchas distracciones en el porque hay, bueno, son peligrosos porque hay muchas distracciones, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Se olvidan a Dios y se ocupan en otras cosas. Es decir, por eso la palabra distraer es interesante, porque distrae de lo esencial. la ciclovía Como los bichitos estos, lo que se llaman aparatos inteligentes. A veces esos aparatos, ahora, esos aparatos son más inteligentes que los dueños, porque tienen la capacidad de distraerlo a usted del rostro del Señor. Es correcto. Esos bichitos, así que tráigamelo que yo los voy a recoger y los vendo. ¿Qué más dice por allá? Son peligrosos, ¿por qué? Porque se está censurando la verdad. Porque se está censurando y se está ignorando. Se cuestiona mucho. Es correcto. Esa es una forma también. Esta es una forma de aportación. Porque se llama, esta se está copiando del mismo texto de Timoteo, ¿no? Porque se aman demasiado a sí mismos. De pronto, mire, si me alcanza el tiempo, el otro domingo, si el Señor nos permite, voy a hacer un capítulo aparte sobre ese tema, hermana Adela, sobre por qué la generación de amadores de sí mismos es peligrosa. Las características de ese tipo de personas. Hedonistas, sí. Ahora, fíjense que el Señor nos mandó a amarnos, sí nos mandó a amarnos. Pero cuando el amor hacia nosotros mismos se hace de una manera desmedida, que excluye a Dios y excluye el amor al prójimo, allí, como dice un hermano, sonamos. Lo que yo digo, lo que yo pienso. Lo que yo creo y lo que a mí me gusta. Yo creo que Bueno, eso más adelante. Ahora estamos definiendo por qué estos tiempos son peligrosos. A ver, ¿alguien dijo Bernay? Por postergar, son peligrosos por postergar las cosas del Señor. ¿Qué más? Cuando la apostasía va acompañada de la actualización de la conciencia, es terrible. Porque por más que uno le hable, inclusive la misma palabra antiguo, o sea, resbala. De acuerdo. Vamos bien, vamos bien. Porque el amor de Dios se ha enfriado. Se ha enfriado, como dice un hermano, el amor de Dios se ha enfriado. Eso es una consecuencia. Hace que los hombres sean malos. ¿Por qué más dijo Lorena? porque somos pecados. Porque, porque el agua tibia al hermano se da cuenta. La raíz de los males. Porque somos pecadores. Es el mayor sentido de todo, ¿no? Sin duda. Esa es la causa principal. Ahora, yo digo,
tiempos son peligrosos por la clase de mujeres. ¿Me meto en problemas? ¿Será que me meto en problemas? Continúe. Por la clase de hombres y mujeres, porque el término es genérico. Oiga bien, hay que aclarar. No vayan a pensar que las mujeres van a salir inmunes de acá. No. Y los hombres tampoco. No, por eso digo, hombres es un término genérico que incluye hombres y mujeres. Es decir, son peligrosos por la clase de hombres y mujeres que se levantarán en esta última generación. Tiene que ver con los últimos tiempos. Ahora, usted dirá, pero siempre ha habido hombres malos. Sí, locos ha habido, asesinos ha habido, ladrones ha habido, herejes siempre ha habido, apóstatas siempre ha habido, asesinos desde Caín y Abel para acá. ¿Me entiende? A lo largo de toda la historia, por la razón que Dios mira hoy, eso sigue pasando. Pero estos últimos tiempos están caracterizados porque es la generación completa, no uno que otro, unos que otros, no. Es una generación completa, caracterizada por estas virtudes que el Pablo le señala a Timoteo. Y veamos la lista, miren. Entre Timoteo y Romanos, les digo los textos que consulté segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 y 3, y Romanos 1, 28 y 3. En esa lista de cualidades del carácter de los últimos tiempos, que son, me salen 50 repitiendo. No excluyendo, sino repitiendo la lista. Porque es el mismo apóstol Pablo que habla en Romanos y que habla también a Timoteo. Parece que Pablo había recibido por el Espíritu Santo indicación de identificar el carácter de los hombres postreros. Señor. En Estados Unidos hay un tipo que se hizo famoso porque simplemente pregunta a las personas en nombre progresivo ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Solo preguntar eso. Un solo hombre. Preguntar qué es una mujer Sí. y no te pueden responder. No pueden responder. O sea, se ha distorsionado tanto el tema y no son capaces de decir a usted qué es una mujer. Le pregunta, bueno, dígame usted entonces si usted se identifica como una mujer. Dígame usted qué es una mujer. Nadie le puede responder. No pueden definir. O sea, a ese punto ha llegado la sociedad ¿Qué? de que hay gente que se para a decir cosas obvias, como decir que usted es hombre porque tiene unas características, o una mujer tiene esas características. O sea, simplemente decir eso, está diciendo cosas obvias y la gente ya como que no entiende. O sea, se ha distorsionado tanto su pensamiento que ni siquiera se mira. Claro, eso se debe a la desnaturalización. No saber si es hombre o mujer se debe a la desnaturalización de la creación de Dios. Les cuento un caso. Hace 2 días yo estaba haciéndole ahí un pequeño reclamo a un vecino y me salió una señora muy sonriente de momento porque no sabía lo que yo le iba a decir. Cuando le dije lo que le dije, ya cambió. Y entonces yo pregunté y dije, ¿será que aquí no hay un hombre con el que yo pueda hablar para poderme entender con él? Y la señora me contestó, aquí el hombre soy yo. Palabras más, palabras menos, ¿cierto, Miguel? Aquí, yo soy aquí, es como, yo soy el hombre, por decirlo así, y la que mando soy yo. Yo soy la que mando aquí, o sea que los 4 o 5 hombres que yo he visto ahí como que usan falda, yo no sé qué sea. Pero fíjense cómo es el carácter de los hombres postreros. Pero vamos a mirar al detalle, oiga bien, cada una de estas virtudes de los hombres postreros. Pablo habla del carácter. Alguien dijo, escuché a varios pastores sobre estas, consulté a varias fuentes para poder tener una idea. Y la mayoría coincide que cuando habla de carácter no se refiere exclusivamente a mal carácter.
Esa es una cualidad también del carácter de los hombres postreros. Se refiere a conducta, se refiere a estilo de vida. Entonces, aquí lo que vamos a hacer al final es un contraste entre el carácter de los hombres postreros y el carácter de un hijo de Dios, para poder tener una idea de en dónde tenemos que ubicarnos nosotros y poder definir qué clase de hombre y qué clase de mujer soy yo. ¿Qué me caracteriza? ¿Qué me diferencia? Bueno, se lo digo de una vez. Un hombre malo como estos, un impío como estos, o religiosos como estos, porque esas virtudes dan para religiosos, porque este tipo de hombres uno se imagina que están en el mundo allá afuera. Pues sí, pero el problema es que este tipo de hombres en el último tiempo se están levantando dentro de la iglesia del Señor. Tendríamos que saber si la carta que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, le escribe a Timoteo, esta epístola, está enfocada para caracterizar hombres del mundo y de la tiniebla o hombres que están dentro del centro de la iglesia. Si es una carta dirigida a la iglesia o una carta dirigida a los gentiles o a los... Tendríamos que saber definir eso. Porque le cuento que esto es grave. Esto es una situación peligrosa. Y esta definición, empecemos a mirar estas virtudes de estos hombres. Miren. Desde, repito, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Miren. Tiempos peligrosos. Amadores de sí mismos. Usted ve ahí nomás, lo sucesivo y en el orden en que voy. Avaros, amadores del dinero. Vanagloriosos, jactanciosos, huecos, no auténticos. Algunas cosas son simplemente sinónimos. Soberbios, arrogantes, superiores, se creen superiores a los demás. Detractores, malicientes, groseros, difamadores, blasfemos. Fíjense que aquí ya encontramos blasfemos, son cosas espirituales, blasfeman contra Dios, dicen cosas en contra de Dios o asuntos espirituales. Desobedientes a los padres, los modales de los jóvenes, sobre todo. Ojo, los modales de los jóvenes hoy en día, el lenguaje de los jóvenes, la forma de tratar de los jóvenes de hoy en día. Hermano, usted oye a una chica universitaria, está estudiando en la universidad, o por decir las chicas. O de colegio. No, bueno, ay, hermana, pero yo me fui se supone que si están en la universidad se están educando y usted le oye el lenguaje. Unas groserías. Es una cañería. Soy marica. Discúlpeme, son un inodoro desbordado. La fuente, la abundancia del corazón. Habla la boca. Ingratos, y voy por el 8. Ingratos también no dan gracias por nada. Malagradecidos. Oye, ¿por qué echa vainas acá? No, la palabra. ¿Tú no estás echando vainas? No. ¿Por qué Cristian y Brian se hacen los locos? No, bueno. Ingratos, no dan gracias por nada. Y creen que todo el mundo les debe. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cierto, Inés? Sí. Ah, bueno. Impíos. Impíos es que no son píos. No creen, no pillan. No pillan. Impío es una palabra que define a una persona que no cree. Es casi un incrédulo, es irreligioso, sin fe, entra en blasfemo, sin santidad, sin temor de Dios, etc. Y esta me llama la atención, sin afecto natural. No ama,
Se aman a sí mismos, acuérdense, pero no aman ni a Dios ni a los demás. Por eso son peligrosos, implacables. También contrasto versiones, sin piedad, No perdonarán. no perdonarán, crueles. Oye, Ay, Dios mío, sin misericordia, dijo alguien por ahí. Intemperantes, destemplados. Yo coloqué aquí a ese grupo de sin afecto natural, implacables, crueles, intemperantes, indulgentes, obrando consigo mismo, pero crueles con los demás, para contrastarlo con amadores de los deleites, ¿se acuerdan? Aborrecedores de lo bueno, traidores. Traidor no es que trae, es que en su carácter son Judas, traidores. No cumple la palabra. Traidores a Dios, oiga bien, hay que aclarar a quién: a los padres, al cónyuge, a las amistades, traidores en los negocios, o sea, no son dignos de confianza. no sé si mencionó la palabra crueles. Sí, claro, ahí están crueles, intemperantes, implacables, sí. Impetuosos. Es lo mismo que encontré en una versión, arrebatados. Me llamó la atención esa. Dicen imprudentes. Imprudentes. Impetuosos y arrebatados, una fuerte determinación y voluntad hacia lo malo. ¿Sí? Amadores de los deleites más que de Dios. Aquí dice también otro, dice soberbios. Soberbios. Después sí, amadores. Correcto. Es decir, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, prima más el bienestar particular que el bienestar general, incluso el de los padres. Incluso por eso son ingratos, por eso son malagradecidos. Cómodos. No son dados al sacrificio. Todo les gusta fácil. ¿Ah? Por eso son narcisistas, por eso son hedonistas, porque el sufrimiento no les agrada. El placer por encima. El placer por encima del deber. Por eso son peligrosos. Dice, esto es una frase que encontré de alguien que dijo: el amor a los placeres destruye cualquier afecto hacia Dios, hacia las cosas espirituales y hacia los demás. Otra vez. El amor a los placeres destruye cualquier afecto hacia Dios, hacia los padres, hacia los demás y hacia todas las cosas que tengan que ver con asuntos espirituales. Y voy por el 18, que tendrán, oiga, la hipocresía en su máxima expresión, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, pero con sus hechos la negarán. Dice, Negarán la eficacia de ella. actuarán como religiosos, Actuarán como te gusta esa. Pero rechazarán. rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes. Oiga bien, miren, actuarán como religiosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Doble faz. Pedro dice que son como animales irracionales. Ahora, este tipo de personas y de hombres con este carácter, con esta conducta, con esta naturaleza, hoy en día es muy fácil encontrarlos. Y están allá afuera en el mundo y están sentaditos, bien perfumaditos, bien encorbataditos, con una Biblia debajo del brazo, dentro de las iglesias. Para que no nos formemos la idea de que están allá afuera. Y a veces, por ser religiosos, son más malos
y más crueles que los que están allá afuera. Sí, Señor. Su accionar en la vida hace más daño que el mismo malo de allá afuera, porque tienen apariencia de piedad. Sí. Porque no demuestran lo que son. Por eso digo, es la máxima expresión de la hipocresía. Y repito, es fácil encontrarlos sentados en los bancos de la iglesia, bien perfumaditos, bien vestiditos, bien amables, con una sonrisa de oreja a oreja, y cierto con la sonrisa más grande. La Biblia los define claramente, tendrán apariencia de piedad, muy religiosos, pero muy peligrosos. Brillo y cizaña. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Porque también tenemos que dar la solución. Pablo le dice a Timoteo, a estos evítalos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la forma. Fíjense que no es con la ametralladora esa M60 que hay que enfrentarlos. Porque acuérdense que la lucha no es contra carne, no es contra las personas. La lucha es espiritual. Hay que enfrentarlos, es con armas espirituales, con argumentos espirituales. Enfrentarlos con la palabra y con el espíritu, no hay más. Amén. Es la única forma. El evangelio que el Señor manda a predicar y la posibilidad que estos hombres tienen de convertirse es por medio de la palabra y por medio del espíritu, no más. Siempre ha sido así. Cuando Pablo le dice a Timoteo y a Tito, porque a Tito también le manda la misma recomendación y le manda la misma revelación en carácter de los hombres postreros. En cualquier proverbio dice, las malas compañías pervierten las buenas costumbres. No Judas. Por eso le dice, evítalos, no te juntes, no te amancuales con ellos, evítalos, porque si te quedas con ellos, ellos te van a Se organizar. vuelve igual. ¿Ah? Se vuelve igual. Sí, o peor, como perros, como Un cerdos. beso por aquí, beso por allá. Por detrás pistola. Conocemos el caso de una persona que por tener malas amistades lleva casi 4 años. Sí, Solo por tener una mala amistad. por tener una mala Ni siquiera amistad hacer lo que y por ser cómplice y compinche y confiado. El malo anda en la calle, creo, y él está metido en la cárcel hace 4 años. Eso pasa. Entonces, esta clase de hombres de los últimos tiempos, con estas virtudes, y voy por la mitad, tipifican a los grandes hipócritas, que muchas veces están en los púlpitos de las iglesias. ¡Qué peligro! ¡Qué riesgo también para cada uno de nosotros! También están en los púlpitos. Según la lista, esta es la lista de Pablo a Timoteo, pero también encontramos la lista de Pablo a los romanos en Romanos 1:28. Vamos a ir ahí. Esto está interesante. El 1:28 al 32. Y voy por el 18 apenas, que creo que son 50. Miren esta sentencia. Y como ellos, es decir, esta clase de hombres peligrosos, no aprobaron tener en cuenta a Dios y a su palabra, ojo a este juicio. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí viene la lista. Estado atestado de, y creo que 19, toda injusticia, fornicación, jóvenes, perversidad, avaricia, algunas son repetidas como esta, ¿no? Maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas y pleitos, engaños y malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, aquí aparece, injuriosos, soberbios, volvió a aparecer, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, traidores, dice allá, desleales, dice acá. Esta apareció también, sin afecto natural, implacables, recuerden que me dijo crueles, sin misericordia, 41 voy ya, agresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos. Oiga esta que viene. Cuando leímos la gran comisión con la que comenzamos, de que el Señor mandaría en medio de una generación de lobos y que los hijos harían matar a sus hermanos y a los padres, miren, parricidas y matricidas. Parricidas no es que matan a los perros, no se equivoquen con eso. Matan a los padres, parricida a los padres y matricida a las mamás. Y dice homicidas, otra vez fornicarios. Esta palabra es muy genérica, sodomitas, homosexuales, gay, como quieran, secuestradores, no había aparecido eso, mentirosos y perjuros, profanos, dice por allá en otro lado, opositores de la sana doctrina. Ahora, estos antivalores, que yo los había nombrado como virtudes, estos antivalores hacen que esta generación sea extremadamente peligrosa. Y uno dice, caramba, pero es que con solo una cualidad de esas ya matan a cualquiera. Sí, es que no solamente es matar a los padres quiere decir desobedeciéndoles. Del padre, sí, la otra forma que decía. No honrarlos. Acuérdese como él dice, el que no ama a su hermano es homicida. Exactamente. Oiga bien, mira hasta dónde la palabra el Espíritu Santo nos ilumina para entender qué es lo que pasa y qué es lo que ha estado pasando y lo que va a pasar. Esto es peligroso. Y ahí dice, quienes habiendo entendido en el 32 de Romanos que estábamos leyendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo hacen esas cosas, sino que también se complacen con los que las hacen. Por eso Pablo le dice a Timoteo, evítalos, porque vas a terminar haciendo tú lo mismo. Entonces, si el Espíritu Santo, porque ahí dice que es el Espíritu Santo el que está revelando esto, si el Espíritu Santo está revelando que los hombres del último tiempo tendrían estas características, estas cualidades, este carácter, entonces podemos entender por qué el Espíritu Santo mismo dice que son tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano frente a este tipo de cosas? ¿Meternos en el cambuche y escondernos? La gran comisión está abierta, oiga. No es para esconderse, no es para andar con miedo, porque hoy se ve mucho en la iglesia la gente que anda atemorizada y con miedo, que tiene. Hoy, pues yo tengo por ahí unos hermanos acá, hermanos de la ley, que a toda hora se la pasan mandando a los chats, por lo menos el que yo leo, nuevas formas de robo. Cuando vaya a abrir la puerta de los carros, tenga cuidado que no haya una esponja, que no haya no sé qué, que no haya no sé cuánto. Tenga cuidado aquí, tenga cuidado. Infundando temor. Sí, hay que tomar precauciones, pero no hay que andar con miedo. El Señor no nos mandó a eso. Nos ha avisado
¿Ah? Soldado avisado. Entonces están atrincherados en las casas, como ocurrió ahora en la pandemia, como ocurrió un poquito antes cuando Pedro y todos sus secuaces mandaban a bloquear las calles y entonces no se atrevían a salir a la tienda. Eso tiene un propósito. Eso demuestra la generación violenta. Y yo les decía la otra vez, a mí me admira la capacidad de violencia de los jóvenes y los estudiantes de las diferentes universidades, incluyendo las highlights, la capacidad de daño que tiene la generación que digo yo que se crió, no los toque porque se traumatizan. Es la generación más cruel y más violenta que usted ha podido imaginar. Sin valor. A ellos no los tocaron, ni los pueden tocar. Los padres no pueden bajarlos en la casa porque los mandan a la cárcel. Pero son tan violentos como un asesino cualquiera, como un guerrillero cualquiera. Peor. Generación peligrosa. Y muchos de ellos no son porque tiran y rompen piedra. Su actitud y sus argumentos son violentos contra los padres, contra los semejantes, contra el liderazgo de la iglesia, con todo lo que represente autoridad. Odian la autoridad. Viven maldiciendo de la policía, del gobierno, de todo el mundo. Pero no. Apariencia de piedad. Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable. Sería tan amable de hacerme el favor. Manejan el marketing. Pero por dentro son lobos rapaces, son crueles. Y ni qué decir de las mujeres, como esta que yo me enfrenté hace 2 días. Yo soy el hombre aquí, a ver qué, con quién hay que arreglarse. Era así. Es así que pasó de calidad. Exactamente. Y miren, cuando un hombre, porque la lista comienza con amadores de sí mismo, ¿no es cierto? Casi. Cuando un hombre se ama a sí mismo más que a Dios y más que a las demás, es el ser más peligroso de esta tierra. ¿Sí lo entendió usted? Cuando un hombre, y estoy hablando en genérico, una mujer también, cuando un hombre se ama más a sí mismo que a Dios y que al prójimo, es el ser más peligroso de esta tierra. Cuando un hombre y una mujer se aman más allá del amor que Jesús dijo que debemos amarnos a nosotros mismos, cuando ese amor pasa de ese límite y se ama desmedidamente, es un ser muy peligroso. Entonces, a esa generación es la que el Señor manda y predicarles el Evangelio si tienen oportunidad, porque si están vivos tienen oportunidad, pero hay un problema que vamos a descubrir ahora. Y tiempos peligrosos, esto es bueno decirlo, miren, tiempos peligrosos, según lo que yo intuyo de las Escrituras, están dados para revelar tiempos y personas. Porque Pablo habla de tiempos peligrosos, pero describe a personas peligrosas. Entonces, van de la mano. Aquí hay un matrimonio perverso entre tiempo y personas. Se tienen que conjugar tiempos y personas en un momento de la historia para que tipifiquen esta peligrosidad de los hombres en los últimos tiempos. Esta generación que Pablo llama peligrosa es una generación muy particular, única, que su mayor característica también es la maldad
la depravación, el degeneramiento en el área espiritual y en el área moral. Hay que revisar muy bien la forma de pensar de estas personas. Caemos ya un poco en el campo de la psicología, si se puede decir. Porque, hermano, no fue que yo me acosté a dormir y al día siguiente algo me picó en la noche, un bicho raro, como hace Manuel, un mosquito llegó y me picó y amanecí con estas virtudes, con estas 50 virtudes que por lo menos hemos visto hoy. No, eso no nace así. Esto es, aquí hay discipulado, aquí hay enseñanza, aquí hay algo sistemático, aquí hay una mano negra detrás de todo esto. Y desafortunadamente esos bichitos, que si quieren yo los recojo y los vendo, sirven para comprar la cooperativa. El adoctrinamiento que viene a través de estos medios de comunicación, lo que se está enseñando en las universidades, en los colegios, en los jardines de infantes, es lo que está produciendo, creo que se puede decir, este producto terminado de hombres con estas características. ¿Me entiende usted? Por eso hay que discernir todo, hay que escudriñarlo todo. Me hizo acordarnos ahorita de una noticia que estaban dando, creo que en el Canal Pro, que es por allá de Santander. ¿Sí? La policía denunciando a unos muchachos que no hacen nada, se paran en las esquinas a fumar, a meter droga, Sí. no estudian, no trabajan, no hacen nada. Entonces el comandante de la policía fue allá a averiguar qué es lo que hacían ellos. Y ahí mismo los papás allá defenderlos. Ahí entrevistaban a una mamá y la mamá, dejen a los niños, no tienen por qué meterse. Los mismos papás dan un ejemplo, los mismos papás apolitándoles. O sea, los papás son como los hijos. ¿Cómo no se va a crear una regulación así si los papás mismos son los que promueven eso? Claro. Entonces yo repito, ¿qué hay que revisar aquí? Porque repito, estos hombres no se levantan un día y al día siguiente amanece un perverso como esto. No. Esto se viene trabajando, hay organismos detrás, la ONU, la OMS, hay mucho dinero detrás de todo esto. Estas ideologías nuevas que hay, todas estas ideologías, feminismo, machismo, automatismos, todas estas cosas, tecnología, aquí hay una cosa que está diseñada para formar este tipo de hombres. Yo siempre me admiré de una persona como, por ejemplo, ¿cómo se llama este Moreno que quebró la ciudad, el alcalde? Samuel Moreno. Un tipo formado en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Un delincuente que usan su inteligencia ¿para qué? Para la maldad. Un tipo que no tenía necesidad de esas cosas. Pero ese es el corazón, la universidad no, lo único que cambia a una persona es el evangelio, la universidad no cambia. La universidad casi que enseña es a ser formal para hacer esas barbaridades, en muchos casos. En otros casos, pues sirve para aprender una profesión, para vivir de ella. Es lo más lógico, es lo más natural. Pero las universidades, en ese sentido, son unos antros que producen delincuentes, que producen guerrilleros, que producen gente con una mentalidad podrida, que alimentan su vida con teorías como la de Einstein, como la de, no tanto la de Einstein, sino la de Marx, Engels, mentalidad como la de Nietzsche, como la de Freud, que desafortunadamente eso es parte del pensum de estas universidades que, repito, forman antros, forman delincuentes. Ya los profesores no pueden dar clases
su manera. No. Están amenazados. Los amenazan. Una profesora me dijo a mí, nosotros no podemos decir absolutamente nada porque hay niños de 6 años que ya me amenazan. Que se volvamos un Hace poco salió que en Estados Unidos un niño de 6 años mató a la profesora. Un niño de 6 años mató a la profesora, sí señor. De 6 años. Creo que con una pistola. Y dio a otros también. O sea, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Estamos en la generación de hombres peligrosos. Pues yo digo de un profesor que es de la Universidad de Estados Unidos, que dice así, él es un buen profesor, Sí, señor. que puede cambiar su táctica de enseñar, no sé cómo se llama eso, la forma de enseñar, que él era gustoso de enseñarles que aprendieran, ¿sí? Sí. Pero no, el mismo universidad le dijo que tenía que cambiar. Claro. Que los alumnos tenían la razón. Sí, señor. Pilar me contaba. Exactamente, no sea Oiga bien, ya sucede. este es un fenómeno que se está presentando también hoy en día dentro de la iglesia y dentro de los jardines infantiles. Pilar me contaba, ella trabaja con niños, Betty trabaja con niños, y ahí se da cuenta, ahí es donde uno se da cuenta, no solo lo que se está formando, sino lo que viene. Y ella me decía que hay niños tan traumatizados que ella tiene, en realidad son alumnos dislocados, traumatizados por la situación de los padres y de violencia y todo esto, que a veces llaman a los padres para que su hijo no se deja enseñar, es rebelde, tal cosa, y la que peligra es el puesto de ella, de la profesora. Porque al colegio le interesa la atención, el dinero. No tiene ningún otro interés. La parte encargada de la educación les exige todas esas cosas, que los niños tienen la razón, que los Sí, padres, correcto. que todo es, no solamente por Y oiga esto. El tipo de educación que se está dando hoy en todos los niveles, hasta el PhD, sí, máster, PH, magíster, usted puede nombrarlo como quiera, profesional, es un tipo de educación impuesta. O sea, que se está moldeando, se está formando unos discípulos como estos, con estas virtudes, que eso ya está estructurado, que eso ya está pensado. Cuando se trataron de imponer, de acuerdo de Gina Parodi, las cartillas sobre la ideología de género, hermano, eso viene de la OEA, eso viene desde allá de las élites, eso no es, y los gobiernos reciben mucho dinero para que a través de los medios de comunicación se propague esto. Ahí es donde hay que discernir, los cristianos tienen que discernir la mente siniestra, que usted sabe quién está detrás de todo esto, para que sus hijos no caigan si caen desde jardín de infante en este tipo de ideología, con la formación del carácter de este tipo de personas, mírenle cuando tengan 18 años. Son los futuros delincuentes. Algunos, por la gracia de Dios, caerán en el Evangelio o pensarán que dicen, yo no voy a ser como mi padre o como el vecino, qué sé yo, y el Señor en su misericordia les permitirá vivir un estilo de vida decente, algo de temor de Dios, etcétera, etcétera. Pero es la gente que la mayoría cataloga como gente buena la que tiene este tipo de características. Los que saben, como dice el profeta Jeremías, y lo dice también algo Isaías, que llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, este tipo de mentalidad, este tipo de pensum, hay que revisarlo muy bien, porque ahí puede estar sentado un rebelde en potencia.
La Escritura usa para describir la peligrosidad y la ferocidad de los hombres postreros con las mismas características de los endemoniados gadarenos. Curiosamente, esta palabra peligrosos aparece una sola vez en la Biblia. Si usted quiere pruebe eso, busque la concordancia bíblica en la del teléfono, que es más fácil. Busque peligrosos, plural, y la encuentran una sola vez en la Biblia. Y todos los que consulté y lo que ellos dicen que consultaron concuerdan en que esa misma palabra peligroso es un sinónimo o tienen el mismo origen, la misma semántica de la misma palabra de feroces, que es la que caracteriza a los endemoniados gadarenos. Oiga, el asunto es serio. Ahora, esto no es para concluir de que una persona necesariamente, aunque da para pensar que sí, que tenga todas estas 50 virtudes, en realidad es una persona endemoniada. Pero algo está trabajando allí. Alguna potestad tiene que estar trabajando allí. Si no llegan a estar endemoniadas, sí tienen mucha influencia demoníaca para que actúen como los endemoniados gadarenos. Los endemoniados, dice la Biblia que en Mateo 8, creo que lo consigue usted. En Mateo 8 usted encuentra que cuando describe a los endemoniados gadarenos, dice que eran feroces en gran manera. Y ese es el mismo tipo, el mismo lenguaje que está usando el apóstol Pablo para definir el carácter de los hombres postreros. Dígame si la cosa no es grave. Eran tan peligrosos los endemoniados gadarenos como los hombres de los últimos tiempos, que la región estaba desocupada, porque eran demonios regionales. Hay que saber identificar este tipo de potestades. Eran demonios locales. Y hay demonios personales, hay demonios locales, demonios nacionales y demonios internacionales. ¿Cómo están organizadas las potestades de las tinieblas en las naciones? Y estos demonios eran feroces en gran manera, que ni aún los muertos estaban tranquilos, porque vivían en los sepulcros. Dicen que los ataban con cadenas y la rompían. Entonces, fíjense, mire el símil que está usando el apóstol Pablo con la palabra peligrosos al definir la generación de los últimos tiempos, y viene y las ubican algunos con los demonios, endemoniados gadarenos. Que una persona para actuar de esa manera, con ese grado de crueldad, con ese grado de desamor, que puede matar incluso a los propios padres, entonces Pablo dice que esas personas tienen que estar endemoniadas. Y hoy en día ya existe la tecnología, los argumentos y los guiones para a través de películas endemoniar a las personas. Yo he conocido de casos de endemoniados por ver Harry Potter, por ver El Señor de los Anillos, por ver, hay una película que la están advirtiendo ya, se lo digo a los jóvenes, ay, que vamos al cine. ¿Qué van a ver al cine? Ahorita, hace unos días me contaron los chicos que fueron a ver una película que se llama El gato con botas. Tan inocente, porque nosotros conocemos el cuento del gato con botas. Miren, llena de espiritismo y de brujería. Como la mayoría de las películas que se ven hoy en día, de cualquier género. Encanto. Encanto. Mire, y están hablando de una película que se llama Detrás de la Puerta o Tocando a la, que creo que la van a estrenar dentro de poco. ¡Ojo, cristianos, con esa película! Una película que nos comentaba Daniel, yo no me acuerdo el nombre ahora, hace unos días nos comentó que no abra los ojos, yo no me acuerdo, hace unos días, personas endemoniadas con esas películas. Películas de dibujos animados, porque el trabajo viene desde los niños hacia arriba.
Satanás tratando de que los niños, por eso Halloween y todo esto, de que los niños no sean, que sean formados, acostumbrados desde niños a manejar la magia, la brujería y la hechicería y el espiritismo. Los famosos, como le dicen allá en mi tierra, los mamarrachos, o los monicongos, o los muñequitos, o los dibujos animados. La cantidad de violencia, estaba leyendo una estadística de un hombre que puso no sé cuántos minutos de películas que salen en la televisión y en el cine, y hermano, no me acuerdo la cifra, la cantidad de escenas de violencia y de sexo dentro de esas películas. Entonces, por eso es que esta generación, entre otras cosas, también es una generación promiscua, desleal, traicionera, infiel al pacto, al matrimonio. Por eso. Esto es un asunto grave, ¿no? Entonces, feroz y peligroso tienen el mismo origen. Semánticamente significan lo mismo. El término define tanto animales como personas. Por eso vemos a animales irracionales. Los compara. Jeremías denuncia la generación de su tiempo. Decía, cada hombre, como caballo bien alimentado, relincha tras la mujer de su prójimo. De vino cautiverio babilónico como juicio. Es peligroso el asunto. Hace como unos meses, como yo recogía a mi niña y a Matías, Así. una niña que no tenía más de 6 años, y la niña, los chicos míos estaban subidos así el rodadero, y la niña se me enfrentó y me dijo, sálgase de ahí, pues estoy montando, estoy usando. Le dije, sí, pero espera que ellos están primero. Y la chica se me enfrentó y me dijo, yo me llamo, bueno, digo Lorena, y dijo otro nombre, pero el acento se lo dio a venezolano, el otro nombre era rarísimo. Y no me llames así, sino Lorena. Le dije, yo no te estoy llamando, porque yo sé cómo te llamas. Pero le dije, ¿por qué eres tan agresiva y grosera? Si yo no te estoy haciendo nada. Y la chica me miró re mal y se bajó, pero es que era una nena, era una niña. Y esa fue una, y otra fue de otro, porque el otro colegio donde estudia Matías, estaba bajando Biblia y la chiquita se me enfrentó y me dijo, voy a montarme yo. Entonces le dije, espera que baja la nena. Y se me enfrentó, pero así todo, y yo le dije, pero una nena así. Ahí en el parque infantil, ¿no? Y eso también es para alertar a nuestros hijos. Ahí el proverbio dice que los proverbios de Salomón sirven para ayudar también a los simples. Para cordura. No, y para los simples. Uno a los niños no les enseña, a los niños de uno que conocen a Cristo y que les enseñamos de Cristo, uno no los alerta en contra de estos personajes, de estos niños que van a hablar con ellos. Y ellos a veces les tratan mal y los golpean porque ellos nunca pensarían que hay otros niños agresivos. Entonces uno tiene que enseñar a los niños peligros en contra de personas que... Sí, claro. ¿Te das cuenta? Entonces son como animales, se parecen a animales raros. Este tipo de personas parecen animales irracionales. Entonces, con gente así definitivamente los tiempos son peligrosos. Con gente así la maldad se multiplica exponencialmente. Con gente así, dígame si están dentro de la iglesia. Oye, porque tenemos que retraernos un poco para nuestro entorno, para nuestro marco. Porque de alguna manera, no sé por qué, la iglesia se está retrayendo tanto, como ellos se están camuflando, se está camuflando, se está encerrando en sí mismo y, como decía alguien, los delincuentes están en la calle, pero la gente de bien está encerrada dentro de sus rejas, dentro de sus casas. Eso es amor a sí mismo también. Está preocupada por su seguridad. ¿Y lo demás qué? ¿Y la comunión qué? Por eso es que la iglesia está fallando. Y entonces resulta que si este tipo de personas se están levantando dentro del seno de la iglesia, oiga hermano, con razón uno no entiende por qué tanta iglesia se divide tanto hoy en día.
O peor aún, ¿por qué tanta iglesia se está acabando? Es que es peligroso. Con razón, hay tanto ministerio que se está acabando. Gente que está desistiendo. Y mire, no me van a creer esto. La estadística de suicidios en los pastores es altísima. Pastores se están suicidando. Porque no pueden con la presión de la membresía. ¿Y por qué tanto pastor está sufriendo de infartos? Mami. ¿Por qué? No. Parece, le da risa porque le dio a mí. Pero hermano, ¿por qué hay? Martín me decía, oye hermano, yo no entiendo qué está pasando. Hay una plaga contra pastores. ¿Por qué tanto pastor se está muriendo del corazón? Es que no puede con la presión. Y eso acá no se nota tanto entre nosotros. Pero en las misiones, en donde les exigen, donde los pastores son como empleados, que si no cumplen metas, que si no cumplen los caprichos, que si no se dejan, que si no patrocinan estas doctrinas gays, matrimonios homosexuales, abortos y todas estas cosas, hermano, y ellos se centran en la palabra y dicen no quieren una presión, una guerra espiritual planteada tan tremenda, y a la larga terminan impactados o muertos. ¿Cuántos videos, díganos nomás, lo poco que yo consulto en YouTube, hermanos que han muerto incluso predicando? ¿Qué está pasando? Porque los niveles, los índices de violencia, de presión dentro del seno de la iglesia, y ahora uno entiende que hombres con estas características, hermano, que son inconscientes, que son crueles, en donde los ministerios terminan siendo víctimas de un sistema religioso que los presiona, que los marca y que los mata. Porque imagínense, para que un pastor llegue al punto de suicidarse, debe ser que algo grave está pasando ahí. Pueda que tenga algún desajuste psicológico. Hace unos días, hace 3 días, viernes, yo fui a la terapia que tengo que estar haciéndome para recuperar la función cardíaca. Y mientras estaba ahí brincando en la máquina y haciendo morisquetas en la máquina, me llegó una enfermera, me midió la presión y me dijo, ¿usted ya hizo la consulta psicológica y de nutrición? Y le digo yo así, ¿qué tengo para el loco? No, es un programa que hace todo eso, pastor. Y me puse a pensar, mirando en días que tenía de contexto este tema, es que el asunto está tan neurótico. Alguien lo dice Jorge Mitiani en el libro Sana por la Palabra, dice, la gente hoy en día tiene problemas neuropsicosomáticos. Neuma de espíritu, soma de cuerpo, enfermedades del cuerpo, y neuma psico. ¿Están locos? Es una sociedad neurótica. La iglesia a veces es un manicomio. Una cantidad de locos. Yo, hermano, esta mañana estaba viendo de que este tipo de sociedades que son cíclicas, que este tipo de personas que se levantan dentro de la iglesia son peligrosísimas. Y me daba tanta risa, hermano David, en la iglesia que se llama la iglesia de Adulán. Yo veía esta mañana, ¿a dónde lo encontré? Lo anoté. La comunidad de David, la cueva de Adulán. Oye, en primera de Samuel por ahí 20. Aquí está, 22. A ver, este tipo de comunidad, si cualquier pastor, cualquier líder no se va a tirar de un barranco.
Mire, y David fundó una comunidad en Adulam, en una cueva que todavía existe. David huyó, era un fugitivo, porque acuérdense que él estaba huyendo de Saúl. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre, por el peligro que existía, supieron, se fueron allá. O sea que él tenía su entorno familiar ahí, en esa iglesia que se llamaba la cueva de Adulam. Y en el verso 2, mire, para que se den cuenta que esto es peligroso. Y se juntaron con él, con David, un fugitivo, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. No, hermano, qué comunidad tan terrible, hermano. No. Y nosotros nos quejamos de que los hermanos son así o así. Mire esta comunidad, hermano. Y David fue hecho pastor de ellos. Eso es un hospital. No, es un manicomio. Es que ahí es donde llegan todos los... Este es una, oiga bien, este es una cárcel de máxima seguridad, donde están los individuos más peligrosos de esta tierra. Y David, oiga, lo más curioso es que David aceptó el reto. ¿Y sabe una cosa? Porque esto hay que dar una buena noticia. David a estos hombres los convirtió en los hombres más fieles. Porque cuando usted mira la guardia personal de David, estaba conformada en su totalidad con esta clase de hombres. Así que los más valientes. Los más valientes, los más osados, que no tenían ningún problema en poner en riesgo su vida por David. Y era una congregación grande, 400. Y leí un poquitico más adelante, en el mismo 1 Samuel 27:2, que ya no eran 400 sino 600. O sea, una congregación que a pesar, pero ¿qué hacía la diferencia? Aquí la diferencia la hacía David, agarradito de la mano del Señor. Entonces, casi que es normal que todo tipo de iglesia haya todo tipo de personas con estas cualidades, con estas virtudes tan malas, que presionan a un ministerio, que presionan a unos pastores o a unos líderes al punto, o que los hacen renunciar si no se mueren, o les da infarto, o se suicidan. David tenía todas las herramientas para suicidarse, pero en el nombre del Señor dijo no. Yo voy a trabajar, voy a cumplir la gran comisión, y yo voy a cambiar el corazón de estos hombres, porque yo creo que Dios es más poderoso que ellos mismos. La pregunta es, ¿por qué estaban endeudados? ¿Por qué estaban afligidos? ¿Por qué estaban amargados? En una oportunidad, creo que no me acuerdo si fueron los amasitas los que vinieron y se le llevaron las mujeres y abajo de matar a David. Hay que leer bien ahí en Samuel. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuántos hombres feroces se están levantando como estos en el seno de la iglesia? Y repito, a mí me llama poderosamente la atención es ¿qué debe hacer cada cristiano, cada hermano, cuando ve que no es muy fácil encontrar a una persona como esta, con estas características? ¿Cuál es la solución bíblica? ¿Qué es lo que Pedro le dice a Timoteo? ¿Y qué es lo que Pedro también le dice a la iglesia? Evítalos. No dice mátalos, ametráyalos. La solución bíblica es evítalos. A estos, evítalos. ¿Sí o no? Porque esa es la solución para no ser víctima de hombres de esta calaña.
Acuérdense que son homicidas, que son parricidas, que son matricidas. Aquí no se salva papá, aquí no se salva mamá. Si no se salva papá ni mamá, ¿qué queda para los demás? Esta generación, como dijo el Señor Jesús, cuando dijo, como en los días de Noé y como en los días de Lot, se parecen, pero esta es especial, porque repito, el corazón del hombre es psíquico, se degenera, viene el juicio de Dios, se levanta la otra, el temor de Dios, que pasó en Israel muchas veces, se levantaba un rey bueno, los acercaba a Dios como David, y venía otro rey y desparramaba todo. Y se levantaba esa generación maligna que iba contra los padres, contra los madres, contra todo, y rompían todo. Y en la generación antes del diluvio, en la generación antes del hombre, que se parece mucho a esta última generación, dice por ejemplo Génesis 6, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que la maldad y que todo designio de los pensamientos del corazón era siempre el mal. Y la tierra estaba llena de violencia. Hay un poquito también más adelante. Y le dolió a Dios en su corazón haber creado ese tipo. Dios no fue el que se equivocó, porque algunos le echan la culpa a Dios. No. La Biblia dice que lo leí en Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto y ellos se buscaron muchas perversiones. Entonces, este tipo de personas sí es capaz de echarle la culpa a Dios, porque su carácter les da para eso. Pero yo no quiero defender a Dios, porque Él se defiende solito y su palabra. Pero Dios no es el culpable de este tipo de generación, hermanos. Yo soy culpable de lo que quiero hacer con mi vida. Y mire, y en el tiempo de Miqueas dice que en los tiempos de Sodoma dice que los hombres de Génesis 13:13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y en una vino el diluvio, en la otra cayó fuego del cielo. Y a la pregunta, ¿qué cree que va a caer, según Pedro, en esta generación maligna y perversa? Es que ya los jóvenes no quieren. Fuego del cielo. Dice que todo será destruido por Todos fuego. ya no quieren. Igual que Sodoma y Gomorra. ¿Ah? Que ya los matrimonios, que digo, se casan, prefieren tener Sí, claro. gatos, y dentro de unos años ya no van a haber casi niños. Así como en Europa. Sí, en Europa. En China, ya, no sé qué Sí, tal, en muchos países. pero todos los que yo conozco tienen que. Es que claro, hay un desajuste, porque hay naturalización de la creación de No, Dios. porque mira cómo están actuando los jóvenes de hoy en día. ¿Sí? Y dicen, no, yo no voy a tener un. Prefieren no casarse. Problema. Pero algunos porque la Biblia dice prohibirán casarse. Algunos es porque les prohíben. Otros es porque tienen miedo. Yo le digo a los jóvenes, estos jóvenes que tenemos acá, no le tengan miedo a esa presión del mundo. Que eso, casarse es una maldición, es la peor plaga que le puede pasar a usted. Hermano, no crea esa mentira. Eso es salido de los mismos infiernos. Es que ellos se Para casan. pervertir el propósito de Dios. El que haya esposa, Ayer bien. lo dijeron Es que un poquito, lo dijeron un se han poquito. casado, no se han casado. Los que estamos casados. El que haya esposa, haya bien. ¿Quién cambia eso? ¿Quién puede cambiar eso? ¿A quién prefiere usted creerle? A esta generación maligna y perversa que piensa de esta manera, que todo es relativo, que los absolutos son un estorbo, que la palabra de Dios es obsoleta, que la palabra, porque cuestionan, primero tiene que comenzar cuestionando la palabra para caer en todo este tipo de cosas que nosotros llamamos pecados. Esta lista son pecados. Y de los pecados hay que arrepentirse. Y hay solución. Y el Evangelio tiene el poder para salvar. Pero a mí me da la impresión de que todos estos hombres
no tienen oportunidad. Porque dice que fueron entregados a una mente, según Romanos, a una mente reprobada. Hay juicio de Dios ya sobre esas personas vivas. Por eso son peligrosas también. Porque no tienen oportunidad. Porque hacen cosas detestables y ellas se complacen y se complacen con las que las hacen. Entonces, cuando hay un juicio de Dios sobre una persona viva que practica estas cosas, la hace como una persona extremadamente peligrosa. ¿Qué cosa tan terrible? Están entrenando a los jóvenes para la tercera guerra mundial. Exactamente. Miqueas dijo, mire, en la denuncia de Miqueas, si no estoy mal, fue contemporáneo de Isaías, o posterior, sí, fue posterior a Isaías, pero no doy, pero fue un profeta menor, de los menores de la antigüedad. Dice Miqueas: apartó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Oiga bien, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, por dinero. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Escribo porque tiene el poder para hacerlo. Y Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, dice, recomienda al estilo de Pablo a estos evitan, y Pedro dice, a vosotros, amados, oyéndolo de antemano, guardaos. Eso habla de velar, de orar, de interceder, de discernir. Y una recomendación final para la iglesia. Proféticamente hablando, todo se irá degenerando cada vez más. Se van a levantar todo este tipo de hombres con estas características. Y la iglesia no debe orar para que no aparezcan. Es perder el tiempo. Van a aparecer. Guárdame, Señor, sí. Ore así. Guárdanos del mal, dice el Padre nuestro. Pero usted no ore, Señor, qué cosa tan fea, qué cosa tan peligrosa. Los hombres con ese prontuario, yo prefiero mejor. No ore. Evítelos, guárdese, porque todo va a estar degenerando la maldad, la soberbia, hasta que ésta se encarne en un solo hombre, el anticristo. El anticristo, y estos son anticristos también, es la encarnación del mal, o la maldad en su máxima expresión. Entonces, proféticamente, mire hacia dónde va degenerando todo. Hacia ese personaje inicuo, como lo llama la Escritura, el hombre de pecado, el maligno, el pueblo pequeño, que habla de poder, de maldad. El anticristo es la maldad en su máxima expresión. Y él va a gobernar a un mundo con las mismas características suyas. Él no va a gobernar con delitos. ¿No? Va a gobernar personas que se parecen a él, que le hacen el juego a él. Entonces la pregunta es, ¿a quién le vamos a hacer el juego nosotros? ¿A Cristo? ¿O a este tipo de personas malas, perversas, que están encarnándose en el anticristo? Entonces, si Dios destruyó la tierra, destruyó Sodoma con fuego, cuando se levantaron este tipo de personas, ¿qué quedan? Proféticamente hablando para el futuro inmediato. Y cada virtud de estos hombres, hermano, tiene una capacidad de daño impresionante en lo espiritual y en lo ¿cómo llamaríamos esto? En lo relacional, en la conducta, en el carácter. Si usted los ve sentaditos, estando así, son peligrosos en potencia, porque no están haciendo nada.
Pero cuando tienen la oportunidad, desbordan eso que tienen dentro de su corazón y ahí vamos a tener sus obras. Entonces, hermano, tenemos que cuidarnos porque están bajo juicio divino. Si usted hace una encuesta, supongamos que yo hoy hago una encuesta con una pregunta dentro de la iglesia. Esto es para medir el nivel de engaño que hay en cada uno de los seres humanos, incluyéndonos a nosotros que somos el pueblo del Señor. Porque hay personas que están jugando tanto con la misericordia del Señor, que no tienen conciencia de pecado, que tienen la conciencia cauterizada, aún estando dentro de la iglesia, que tienen un nivel de engaño tan grande que si usted le pregunta a ese tipo de personas, ¿usted se parece a la fotografía que Romanos y Timoteo nos describen? ¿Usted se parece a ellos? ¿Sabe qué va a obtener? Ese es el nivel de engaño que tenemos nosotros, al que podemos llegar nosotros. ¿Usted se parece a uno de estos? ¿Para qué tengo Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a las reuniones? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué doy esto? ¿Para aquí? ¿Para qué hago agua? Que empiezan a mostrar. ¿Usted es uno de esos? No, hermano, me estás insultando. ¿Perdón? Te dice, ¿perdón? Como dicen acá en el interior. Disculpe, ¿usted se está refiriendo a mí? Pues hermano, va a tener un 100% de un no. Ninguno es tan cínico, porque esa palabra no apareció aquí, para decirte si yo soy uno de estos. No se van a descubrir, por eso dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad. Entonces el peligro aquí es el engaño, la mentira. Y la soberbia produce cauterización de conciencia y engaño y mentira. Entonces tenemos que cuidarnos, evitarnos, guardarnos y decir, Señor, me tocó vivir en esta generación maligna y perversa, guárdame del mal. Ya está. Esa oración es tan válida. Si usted lee la oración del Señor Jesús en Juan 17, cuando Él está orando por sus discípulos, ahí dijo, guárdalos en tu verdad. Lo único que guarda es la verdad. Jesús, si David tuvo una generación fea y la cambió, Jesús tuvo apenas un grupo casero, 12. Y en el grupo de Jesús había personas con estas características. Judas es uno. Juan y Santiago son dos más. ¿Se acuerdan? ¿Usted cree que la actitud de Juan y Santiago no era peligrosa? Si quería desbancar a lo que el Señor tenía destinado para la izquierda y para la derecha. Y entonces la mamá de Santiago y Juan, dentro de la iglesia que el Señor formó en ese momento, tenía personas con características deschavetaditas, locas, que pensaban como estos hombres, como los parecidos a los de los últimos tiempos. Personas que solo pensaban en su propio bienestar, en su propia promoción, en su propia fama, en su propio orgullo, en su propia soberbia. No me importa a quién tú tengas para ese puesto, yo lo quiero. Imagínense las aspiraciones de estos amigos que tenía Jesús. Pero bueno, eso no quiere decir que el Señor falló, no, para ninguna manera. Porque después usted encuentra que todos los hombres, Santiago y Juan, hicieron lo que hizo Judas, que se convirtió en traidor, casi que en asesino del Señor Jesucristo. Termino. Si hago la encuesta y le pregunto si usted es una de estas personas, va a decir no. Seguramente es el vecino. Seguramente es el jefe. Hasta tú eres esa persona. Pero yo no. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor guarde nuestro corazón de estas actitudes
y que si la descubrimos porque el Espíritu Santo la revela, repitamos y vamos adelante. Póngase en pie, por favor. Acuérdense para el próximo domingo, si el Señor lo permite, un capítulo especial para amadores de sí mismos. Padre, te damos gracias